hermano Edgar, y hablábamos de la pandemia. Esta pandemia está causada por un virus muy novedoso, muy nuevo. Este virus estaba presente en algunos animales, pero no había rastros de que pudiera contagiar al ser humano, pero sucedió eso a fines del año pasado y en la actualidad ya existen como 10 millones de personas en el mundo que han sido contagiadas de este virus y el número de fallecidos también está acercándose al 1.000.000 de personas en el mundo. Es un virus muy mortífero porque se introduce de una forma muy subrepticia, muy imperceptible. No da a notar ningún síntoma, pero ya cuando está en el organismo produce severos daños en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio, que eventualmente, si no hay el cuidado apropiado, la persona termina falleciendo. Esa es la gravedad de este virus que está atacando a la humanidad. Ya vivimos desde fines del año pasado hasta este día, junio, a fines casi, y el tema de conversación en todo lugar es acerca del virus. Y yo creo que sí está bien el hablar de eso para socializar la manera como podemos equiparnos para no ser víctimas de este virus. Pero yo me temo que al enfocar tanto en el virus, estamos perdiendo de vista que existen otros virus también. Ya no me refiero a virus que atacan el cuerpo humano. Me quiero referir a virus en un sentido espiritual, de una manera figurada, por supuesto. Virus en el sentido espiritual, que están atacando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estos virus, así como el coronavirus, son virus también muy peligrosos y que pueden causar mucho daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Obviamente, el daño no va a ser al punto de acabar con la iglesia, porque la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, habló de que la iglesia que está fundamentada sobre Él mismo es una iglesia tal que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, el virus puede atacar, el virus espiritual me refiero. Puede atacar, puede causar daño, pero no va a ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundamentada sobre la roca, que es el Señor, y el Señor es todopoderoso. La iglesia va a continuar. Hablando de este virus espiritual, hace no muchos días yo estaba mirando un documental en el cual se hablaba acerca de un predicador muy conocido en los Estados Unidos. El nombre de él es Carlton Pearson. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de él. Bueno, este pastor era parte de un concilio de obispos carismáticos negros en el país de Estados Unidos. Este pastor se graduó en una universidad muy famosa en el estado de California, la Universidad de Oral Roberts, aunque es una universidad carismática, pero este hombre tenía mucho conocimiento bíblico. Así que tan pronto se graduó de esta universidad, Carlton Pearson se fue a una ciudad que se llama Tulsa, en Arizona, y allí él comenzó una iglesia. Y la verdad que le iba muy bien, una iglesia que empezó a crecer y llegó a tener algo así como 6,000 personas, una mega iglesia como se conoce hoy en día. Y el hombre, un gran predicador, un hombre que llegaba con mucha facilidad a la gente, un hombre muy querido de mucha gente. Y cuando estaba, vamos a decir, en la cima mismo, en el pináculo de su ministerio, contaba ahí en este documental que este pastor un día estaba mirando la televisión y ahí estaban pasando imágenes de una matanza en algún país africano. Y en la matanza entre tribus morían miles de personas, tanto adultos como niños, hombres, mujeres, una matanza total. Entonces, mientras él estaba mirando eso, él relata ahí en el documental que le habló Dios y que Dios le hizo una pregunta. Le dijo, ¿piensas tú que todas esas personas, por miles que están muriendo, van a ir al infierno?
Y eso le dejó muy pensativo a este pastor. Y luego Dios mismo, según él, le comunicó, le habló y le dijo, no, esas personas que están muriendo allí en el África no van a ir al infierno. Esas personas que mueren en África van a ir directamente al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por ellos. Así que el siguiente domingo, este pastor fue a la iglesia, tomó el púlpito y empezó a predicar. Y dijo, el Señor me ha hablado, Dios me ha hablado. Y ha dicho que todo ser humano que muere en este mundo, una vez que ha muerto, va directamente al cielo. Independientemente de lo que crea, independientemente de la religión que tenga, independientemente de si crea o no crea en Dios, todo ser humano que muere va directamente al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió por todos. Así que todos van a ser salvos. Y por supuesto, este mensaje causó un revuelo total en la iglesia. Muchos aceptaron esa forma de pensar de este pastor, pero obviamente me imagino que los que tenían un buen discernimiento espiritual dijeron, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿para qué creer en Cristo? Si todo el mundo al morir va a ir al cielo, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué ocuparnos de hablar de un infierno, de un castigo eterno, si acabamos de oír que eso nunca va a ser así? Así que la iglesia terminó dividiéndose y realmente con el transcurrir del tiempo prácticamente esa iglesia desapareció. Pero lo triste, lo lamentable es que la enseñanza de este pastor continúa aún hoy en día. Este pastor tuvo que salir de esa iglesia, pero fue a otra iglesia y ahí él es conocido por ser el propulsor de lo que se conoce como el Evangelio de la Inclusión, o también conocido como el universalismo. Esta falsa doctrina predicada por este pastor, que era alguien que tenía una buena doctrina anteriormente, pero empezó a predicar esta falsa doctrina, dice que al morir todo ser humano va al cielo, todo ser humano es perdonado, porque Jesús al derramar su sangre lo hizo por todo el mundo. Entonces, no importa si la persona recibe o no a Cristo, no importa si la persona practica cualquier religión, no importa el estilo de vida de la persona, no importa lo que haya hecho mientras viva, al morir esa persona va a ir al cielo. Eso es lo que enseña el Evangelio de la Inclusión o el Evangelio llamado universalismo. Menciono esto, queridos hermanos, como un ejemplo del virus espiritual que se está introduciendo de una manera secreta dentro de la iglesia para causar serios estragos al cuerpo de Cristo. Obviamente, el efecto de movimientos falsos como estos afecta a la iglesia visible de Cristo. La iglesia visible de Cristo está formada por todos aquellos que se llaman cristianos. El catolicismo romano, por ejemplo, es parte de esa iglesia visible. Pero existe también una iglesia que es invisible. Y esa iglesia está formada por personas como nosotros, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que nuestra vida ha sido transformada, hemos sido hechos nuevas criaturas y vivimos para agradar a Dios. Nosotros formamos parte de esa iglesia invisible. Pero aún así, tenemos que estar conscientes de que existe el peligro de que se introduzca en la iglesia estas falsas doctrinas predicadas, impulsadas por estos falsos maestros. Es interesante que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro escribe su segunda carta, casi a un poquito antes del año 70 después de Cristo. Y en esa carta, él básicamente dice, van a venir falsos maestros que se van a introducir de una manera secreta en la iglesia para causar daño. Y no pasa mucho tiempo, tal vez meses, a lo mejor hasta un año. Y se levanta otro autor
que se llama Judas. Y él en su carta dice lo que Pedro dijo que iba a pasar, ahora ya es una realidad. Estos falsos maestros ya se han introducido en la iglesia y ya están causando daño dentro de la iglesia. Así que hay que estar conscientes de ellos y hay que hacer algo para evitar que causen más daño dentro de la iglesia. Con esta introducción, amados hermanos, yo quisiera que en esta noche rápidamente tratemos acerca de el deber que como creyentes tenemos de luchar, contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y para eso les invito a ir a la epístola de Judas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Este es un libro, una epístola que se le conoce como una epístola general. ¿Por qué? Porque el autor no se dirige a una iglesia específica como la carta a los Corintios o la carta a los Filipenses o cosas así. No, esta carta es una carta general, por eso se le conoce como una epístola general, la epístola de Judas. Vamos a estar viendo acerca del autor de la carta, luego vamos a ver los destinatarios de la carta, luego vamos a ver el saludo de la carta, luego vamos a ver finalmente el motivo de la carta. Vamos a ocuparnos solamente en los primeros 4 versículos, así que no vamos a estudiar todo el libro, requeriría muchísimo tiempo. En la iglesia donde sirvo como ancianos hicimos un estudio de Judas y nos tomó, creo que como unos 3 a 4 meses de cada domingo estar estudiando una porción de Judas. Nosotros vamos a enfocarnos en la primera parte, versículos del 1 al 4. Entonces, en primer lugar, en cuanto al autor de la carta, miren lo que dice la primera palabra del versículo 1. Judas, ahí está identificándose al autor de la carta. Ese nombre Judas era un nombre muy popular en el primer siglo. Es el nombre que significa Judá en el idioma hebreo. Judas es equivalente a Judá en el idioma hebreo o a Judas en el idioma griego y para nosotros en nuestro idioma Judas. Es el autor de la carta, su nombre era Judas. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿y quién era este personaje, Judas? Bueno, básicamente de entre todos los personajes que llevan el nombre Judas, quedan 2 como posibles autores de esta carta. Uno de ellos, llamado Judas, y también se le conocía como Lebeo, son apodos, vamos a decir, de este Judas. Este Judas era hermano de Jacobo el menor, porque entre los apóstoles había un Jacobo que era el mayor y otro Jacobo que era el menor. Este Judas de quien estamos hablando, Lebeo o Tadeo, los apodos, era hermano de Jacobo el menor. Él es una posibilidad de que sea el autor de la carta llamada Judas. Una posibilidad. Y algunos realmente piensan que él es el autor. Pero la otra posibilidad es que este Judas sea el medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque en textos como Mateo capítulo 13, versículo 55, encontramos que María, la madre del Señor Jesús, tuvo otros hijos. Y uno de esos hijos que ella tuvo con su legítimo esposo José se llamaba justamente Judas. Entonces Jesús y Judas, la relación entre ellos es de medio hermanos. ¿Por qué? Porque el padre del Señor Jesús, todos sabemos que no fue José, el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, la primera posibilidad es que sea el apóstol Judas. La otra posibilidad es que sea el medio hermano del Señor Jesús. ¿Cuál de los dos es el autor? Para eso tenemos que ir al versículo 17 de Judas para definir quién mismo es. ¿Qué dice Judas 17? Dice así la palabra del Señor.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Parece ser que Judas está diciendo, yo no soy un apóstol. Ustedes presten atención a las palabras dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Si él fuera un apóstol, hubiera dicho, presten atención a las palabras que nosotros apóstoles decimos, pero no hace eso. Dice, presten atención a las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que el autor de la carta está diciendo, sí, yo me llamo Judas, pero no soy un apóstol. Entonces, por este razonamiento, descartamos a Judas el apóstol como el autor, y el único que queda es Judas, el medio hermano del Señor Jesús. Él es el autor de esta carta llamada Judas, medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos nuevamente entonces al versículo 1. Al definirse a sí mismo, al describirse a sí mismo, él dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Bueno, siervo de Jesucristo, interesante esa descripción. Esa palabra siervo significa esclavo. Esclavo de Jesucristo. Tal vez alguien dirá, bueno, si era el medio hermano de Jesús, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no dice yo soy medio hermano de Jesús para que la gente me mire bien? Ah, medio hermano, fabuloso. Pero él no utiliza eso. Él dice yo soy un esclavo de Jesucristo. La relación que él tenía con Cristo Jesús era para él más importante ser esclavo que ser un medio hermano. Y por eso dice siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y también dice hermano de Jacobo, porque él tenía otro hermano, sí, de padre y madre, que se llamaba Jacobo. Este Jacobo de quien habla Judas es el que llegó a ser un pilar en la iglesia naciente en Jerusalén. Este Jacobo de quien habla Judas cuando dice mi hermano se llama Jacobo, es el que escribe el libro que nosotros lo conocemos como Santiago. Santiago o Jacobo, que es lo mismo. Entonces, continúa en la introducción, el versículo 1, hablando de la carta. Él va a referirse ahora a los destinatarios de la carta. ¿A quiénes escribe? Toda carta siempre debe tener un destinatario. ¿Quién es el destinatario o quiénes son los destinatarios? Note lo que dice. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este es un pensamiento hermoso. En primer lugar, él escribe a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Pues todos aquellos que hemos escuchado la invitación del Evangelio para ser salvos. Nosotros somos los llamados. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, un día usted fue llamado directamente por Dios a través del mensaje del Evangelio. Y de esa manera, cuando usted respondió recibiendo a Cristo como Salvador, usted llegó a ser un hijo de Dios. Algunos aquí se confunden un poco porque dicen, bueno, si Dios llama a todos, entonces todos han de ser salvos. No. Dios hace un llamado general. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. El llamado es general, pero eso no significa que todos van a ser salvos. Porque para ser salvos es necesario tomar una decisión de recibir a Cristo como Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados y llegamos a ser hijos de Dios porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero dice también santificados en Dios Padre. El verbo santificar significa poner aparte. Y nosotros los creyentes hemos sido sacados del mundo y puestos aparte para Dios. Por eso dice santificados en Dios Padre. El momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de ser parte de este mundo. Sí, vivimos todavía en el mundo mientras estemos con vida aquí en este mundo, pero ya no somos parte del mundo. Hemos sido santificados, sacados del mundo para Dios. Pero no termina ahí.
luego dice guardados. Eso significa asegurados, atesorados. ¿Por quién? Nada más y nada menos por el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Fíjese, 3 cosas que aparecen allí: llamados, santificados y guardados. Todos esos verbos están conjugados en una manera que indica que se hizo una acción y el efecto de esa acción permanece para siempre. Nada ni nadie lo puede cambiar. Hermoso pensamiento para vivir seguros de la salvación. Nadie puede cambiar el hecho de que un creyente sea llamado, que un creyente sea santificado, que un creyente sea guardado. Nada lo puede cambiar. Absoluta seguridad en Cristo Jesús. Eso somos nosotros los creyentes. Nunca olvide eso. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted es un llamado. Usted ha sido santificado en Dios Padre y usted está guardado por la eternidad. ¿Por quién? Por la gloriosa persona de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Eso en cuanto a los destinatarios de la carta. En cuanto al saludo de la carta, observe lo que dice el versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esa palabra multiplicados quiere decir literalmente que sea aumentado. El deseo de Judas al escribir a aquellos que van a recibir la carta o a aquellos que lo leemos como nosotros es de que la misericordia sea aumentada. ¿En qué sentido? Pues misericordia significa esa actitud que tenemos de favorecer a los que son débiles y hacer algo por ellos. Eso es lo que significa misericordia. Y dice que esto que sea multiplicado en nosotros. Dios ya nos ha dado toda la misericordia, pero a veces nosotros no disfrutamos de eso y vivimos como que nos faltara algo. No, dice ya, ustedes tienen todo, simplemente digiéranlo todo, recíbanlo todo. Luego dice paz. La paz se define como un verbo que significa juntar, amarrar, significa el estado de tranquilidad del alma, sabiendo que Dios está controlando todo lo que pasa. Eso es lo que significa paz, un estado de tranquilidad del alma, sabiendo que Dios es quien está en control de todo lo que está pasando. En este tiempo de pandemia, a veces vivimos en ansiedad, en preocupación, en angustia, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero Dios nos ha dado paz. La paz ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es hacer funcionar esa paz para que vivamos en tranquilidad, sabiendo que hay un Dios que está en control. Misericordia, paz. Y luego esa palabra tan linda, el amor. Que sean multiplicados. Sí, Dios nos ha amado ya en su totalidad, pero a veces nosotros no disfrutamos de ese amor que Dios ya ha derramado sobre nosotros y pensamos que Dios debería amarnos un poquito más. No, Dios ya nos ha dado todo, nos ha amado y lo que necesitamos nosotros es aprovechar más de ese amor para tener una relación más hermosa, más dinámica con nuestro Padre Celestial. Hermoso saludo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas, que crezcan en absoluto es la idea. Luego viene el motivo de la carta. ¿Cuál es la razón por la cual Judas escribe esta carta? Bueno, dentro de esto, en cuanto al motivo de la carta, podemos pensar en 2 cosas. En primer lugar, un motivo inicial y después un motivo final. ¿Cuál es el motivo inicial? Observe lo que dice la primera parte del versículo 3. Amados, interesante la palabra que utiliza Judas para referirse a nosotros. Nos dice amados. Es una palabra que comunica cariño, que comunica ternura. Es como que Judas está diciendo, les quiero muchísimo, amados.
Y aquí viene el motivo inicial. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ese fue el motivo inicial para que Judas tome papel y lápiz y empiece a escribir esta carta. ¿Cuál era esa motivación? Es como si Judas en su mente estaba diciendo, yo quiero escribirles acerca de lo hermoso que es el ser salvos, de la grandeza de la salvación. Ese es mi motivo para escribirles esta carta. Y dice que tenía gran solicitud. Eso quiere decir que él estaba con una disposición enorme. Tenía mucho fervor para hablar acerca de la grandeza de la salvación, de lo excelso de ser salvos. Por eso dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Interesante esto, común salvación. Eso significa que la salvación de Judas es la misma salvación que yo tengo. La salvación de los apóstoles es la misma salvación que yo tengo. Ellos no se salvaron más que nosotros. Por eso dice común salvación. La misma salvación de Judas, la misma salvación de Pedro, la misma salvación de Pablo, la misma salvación de todo creyente es igual para cada uno de nosotros creyentes. Nadie es más o menos salvo. La salvación es común para todos. Entonces Judas se dispone a escribir acerca de la maravilla de la salvación. En el libro de Hebreos dice, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? La salvación es un tema maravilloso para escribir. Y se puede escribir muchas cosas en cuanto a la salvación. Y Judas tenía ese deseo. Tenía mucho fervor, una disposición absoluta para hablar acerca de eso. Ese es el motivo inicial. Él está diciendo, he puesto todo mi ser para escribirles acerca de nuestra común salvación. Pero aquí viene un cambio. ¿Por qué? Porque interviene el Espíritu Santo en Judas, en lo que se conoce como la inspiración de las Escrituras. Y el Espíritu Santo dice, qué bueno, Judas, que quieras escribir mucho acerca de la preciosura de la salvación. Pero yo tengo algo diferente para ti. Quiero que escribas algo distinto. Y por eso continúa diciendo el versículo 3. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas tenía la idea de escribir acerca de algo, la grandeza de nuestra común salvación. Pero el Espíritu Santo le guía a escribir algo diferente. ¿A qué es lo que le guía? A escribir exhortando, contender ardientemente por la fe. Interesante cómo opera el Espíritu Santo de Dios. El hombre propone, pero Dios dispone. Y aquí vemos al Espíritu Santo guiando al autor para que escriba lo que Dios quería que allí conste. Dice, me ha sido necesario. Esa expresión, me ha sido necesario, significa que Judas fue puesto bajo necesidad. Me ha sido necesario. Es como cuando el apóstol Pablo habla acerca de predicar el evangelio. Él dice, me es impuesta necesidad. Eso quiere decir, no lo puedo evitar, tengo que hacerlo. Porque Dios me impone esa necesidad de hacer esto. Es la misma terminología que utiliza Judas en su carta. Me ha sido necesario, me ha sido impuesta la necesidad de escribiros exhortándoos. Ese verbo significa un ruego muy solemne para que alguien haga algo. Debería ser tomado como más allá de un mandato. Es una forma más, ¿qué diría yo?
más comprometedora para obedecer algo, exhortándoos que contendáis ardientemente. Esa expresión, contendáis ardientemente, significa literalmente, luchen con todo lo que tienen. Es una palabra muy linda, contendáis ardientemente. Una sola palabra en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra que denota el esfuerzo que debemos hacer para luchar. La palabra epagonizomai, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Epagonizomai. Esto viene de dos palabritas que forman esa palabra. Epi, que significa hasta lo máximo, lo más alto, lo más allá que puedan. Epi. Y luego la palabra agón, agón, de donde viene nuestra palabra agonía. Y lo que significa esa palabra es luchar, pelear. Habla de un luchador en las Olimpiadas, en la lucha olímpica. Tiene que dar todo lo que tiene para vencer al adversario. Y se esfuerza a lo máximo. Esa es la expresión que está utilizando Judas cuando dice que contendáis ardientemente. ¿Cuál es el objeto por el cual los creyentes debemos contender ardientemente? Dice, por la fe. ¿A qué se refiere esto de la fe? Pues no se refiere a fe en Cristo para ser salvos. No, no se refiere a eso. No tiene que ver con salvación. Fe, en este caso, tiene que ver con el cuerpo de doctrina. Tiene que ver con básicamente todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Desde el Evangelio hasta todo lo que habla el Apocalipsis. Eso es la fe. Este uso de la palabra fe lo encontramos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, se encontró con el Señor Jesucristo y se cambió totalmente su forma de pensar y en lugar de perseguir a los creyentes, empezó a predicar el evangelio. Y la gente se quedó asombrada de cómo hacía el cambio. El que antes estaba en contra, ahora le encontramos predicando la fe que antes perseguía. Fe, entonces, en este caso se refiere al cuerpo de doctrina, se refiere a la palabra de Dios. Ese es el objeto por el cual los creyentes debemos contender ardientemente. Debemos luchar con todo nuestro ser para defender esta palabra que Dios nos ha dado, la fe. Dice que esta fe ha sido dada una vez. Esa es una expresión muy linda. Eso quiere decir una vez y para siempre. La palabra de Dios ha sido dada una vez y para siempre, no varias veces. De modo que si queremos saber qué es lo que Dios tiene para decirme, tengo que remitirme a la palabra de Dios. Me da mucha tristeza cuando escucho a gente hablar y decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios se me manifestó y me dijo, haz esto o haz otro, esto otro. No. Dios ha dado una y única vez su palabra. Esa palabra es lo que nosotros llamamos la Biblia. Tanto es así que en el libro de Apocalipsis, al final, hay una severísima advertencia en contra de aquellos que se atreven a añadir algo a la Biblia o quitar algo de la Biblia. Hay una condenación muy grave para ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido dada una y única vez. Y es este bendito libro que nosotros lo tenemos a la mano, la palabra de Dios. La Biblia es un libro cerrado. No necesita más y no le falta absolutamente nada. Todo lo que Dios ha querido comunicar al hombre está en la palabra. Si queremos saber lo que Dios quiere de mí, tenemos que remitirnos a la palabra. No a alguien que venga y me diga, Dios me habló y me dijo tal o cual cosa. La palabra ha sido dada
Esa expresión es muy linda. Dada significa entregada. ¿Por quién? Por Dios. Es un legado que recibimos de parte de Dios. Este bendito libro, la Biblia, no es obra de hombre, no es escrito de ser humano. Sí, el escritor es humano, pero quien puso en el ser humano lo que debía escribir es el Espíritu Santo, es lo que se conoce como la inspiración. Por eso la Biblia ha sido dada. Eso significa entregada, dada como un legado. ¿A quién? A nosotros. Y Judas se refiere a nosotros como los santos. La palabra de Dios, una vez dada a los santos, está bajo asedio, está bajo ataque. ¿Ataque de quién? Ahí viene el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí Judas ya empieza a referirse a lo que inicialmente nosotros hablábamos de esos virus en un sentido espiritual. Son esos falsos maestros. No son pocos. Judas dice algunos. Son muchos. De ellos nos habló el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando al escribir en el libro de los Hechos, el autor se refiere a estas personas como personas que vienen y se introducen secretamente dentro de la iglesia. Observe lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, para ver cómo el apóstol Pablo también se refirió a lo que Judas llama algunos que se han introducido encubiertamente. Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Pablo habla de que esto iba a pasar. Judas dice, ya ha pasado. Ya han entrado a la iglesia. Algunos, varios, hombres han entrado de una forma encubierta. Esa palabra encubierta literalmente significa cubrirse con algo para tapar lo que hay adentro. Esa es la idea de encubierto. Los falsos maestros, estos virus que se introducen para atacar la iglesia, no vienen con un título diciendo yo soy un falso maestro. No, vienen como lobos rapaces con un vestido de oveja. Aparentan piedad, pero en el fondo están allí para destruir. Dice que algunos hombres han entrado. Note que ya es algo que ha pasado. Pablo dice que iban a venir. Pedro también dice, van a ir. Judas dice, ya están aquí. Y han entrado. Y si esto sucedió en el primer siglo cuando Judas escribe, ¿cuánto más ahora? Que estamos siglos, miles de años después. Allí están los falsos maestros para dañar la iglesia. Como el ejemplo que yo mencionaba de este pastor, Carlton Pearson. Dentro de ellos están todas las sectas falsas que tenemos hoy en día. Testigos de Jehová, mormones y todo aquel que se aleja de lo que Dios dice en su palabra. Cae dentro de esto que Judas dice, hombres han entrado encubiertamente. Luego los describe cómo son ellos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Saben? Este tipo de personas que se introducen encubiertamente para dañar la obra de Dios, esto ha estado sucediendo desde siempre. Más adelante Judas va a hablar, por ejemplo, de que dentro de esto estaban personajes como Caín, estaban personajes como gente que estaba
en contra de lo que Dios estaba haciendo, como Balaam, como Coré, y así por el estilo. Siempre han estado metiéndose para destruir la iglesia. En el caso del Antiguo Testamento, la obra de Dios que estaba haciendo. En el caso del Nuevo Testamento, la iglesia. Hombres han entrado encubiertamente, que han sido destinados para esta condenación. Esto no significa que Dios los predestina para que sean estos falsos maestros. No, aquí está hablando de destinados para esta condenación. La condenación para ellos es lo que se ha destinado. Para estos hombres que se introducen encubiertamente para propagar doctrinas erradas, lo que nosotros hemos llamado estos virus en un sentido espiritual. ¿Cuál es la condenación? Bueno, solamente tenemos que ver lo que sucedió con Caín, lo que sucedió con Coré, cuando fueron literalmente quemados a causa de lo que hicieron, con lo que sucedió con Balaam, que terminó traspasado a espada. El destino final de estas personas es terrible y eso es lo que se decidió de antemano. Y estos falsos maestros que se introducen están cayendo justamente en eso. Habían sido destinados para esta condenación. Luego describe el carácter de estas personas. Dice que son hombres impíos. Eso significa que no tienen ningún tipo de temor delante de Dios. No toman en cuenta a Dios para nada. Eso es lo que significa impío. No toma en cuenta a Dios para nada. Simplemente hace y deshace conforme a su voluntad. Esa es la condición, el carácter de estos hombres que se han introducido encubiertamente en la iglesia. No tienen ningún respeto hacia Dios. Hombres impíos. ¿Pero qué más? Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Al haber recibido a Cristo, hemos sido librados de todo lo que la ley exigía a un ser humano. La gracia de Dios nos trajo esa bendición. Pero estos falsos maestros hacen abuso de esa gracia y llegan a ser lo que Judas dice, libertinos. Han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa libertinaje? Pues libertinaje significa desenfreno, significa suciedad moral en todo sentido. Estos falsos maestros tienen una condición moral que es como una cloaca, podredumbre total. Ese es su carácter. Estaba leyendo en algún momento la historia del fundador del mormonismo, José Smith. Él creía, y es lo que practicaba también, que el hombre puede tener cualquier cantidad de esposas que quiera. Y dice la biografía de él que no tenía una sola esposa, ni tampoco dos, ni tampoco tres. Llegó a tener nada más y nada menos que 40 esposas. Muchas de ellas las tomó siendo menores de edad. ¿Se puede imaginar? Y todo disfrazado de espiritualidad. Todo disfrazado de que esa es la voluntad de Dios. Todo disfrazado de que estoy haciendo bien las cosas. ¿Cuánta razón tiene Judas al escribir que estos falsos maestros en el fondo son apóstatas? Han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y en esas condiciones termina el texto diciendo, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez es lo más grave de estos falsos maestros. Un total rechazo. Niegan. ¿A quién? Dice, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En algunos manuscritos muy antiguos no aparece la palabra Dios en la última parte del versículo 4.
Se lee solamente así. Niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una aseveración de la deidad del Señor Jesucristo. Él es el único soberano. Eso significa el que está por encima de todo, el que controla todo, el único soberano, el despotes en el idioma, el que se escribió en el Nuevo Testamento, el que está por encima de todo. Y luego la palabra Señor, eso significa amo, dueño, equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. El soberano y el Señor. Palabras hermosas aplicadas ¿a quién? A nuestro Salvador, el Señor Jesús. Los ataques de los falsos maestros, los ataques de todo este grupo de personas que se introducen encubiertamente en la iglesia, siempre apuntan a la persona del Señor Jesucristo. A manera de ejemplo, el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, con su doctrina falsa de que Él es un ser creado, Él no es Dios. Y de esa manera destruyen totalmente la maravillosa obra de nuestro Salvador, el Señor Jesús, muriendo por pecadores como nosotros. Si Jesús no fuera Dios, el sacrificio que Él hizo en la cruz no sirve para salvar a nadie, ni a Él mismo. Pero por el hecho de que es Dios, ese sacrificio es suficiente para salvar a pecadores como nosotros por la eternidad. Por eso dice que estos falsos maestros niegan, rechazan al único soberano, que es Jesucristo, al único Señor, que es Jesucristo. Miren cómo aquí en Judas el Espíritu Santo le guía a no escribir acerca de la hermosura de la salvación, sino enfocarse en un deber, en un mandato. ¿A quiénes? A personas como nosotros. ¿Cuál es ese deber? ¿Cuál es ese mandato? Contender ardientemente por la fe. Eso significa luchar con denuedo, con fervor, con todo lo que tenemos, para que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. La victoria es segura. ¿Por qué? Porque como veíamos en la introducción, los creyentes somos guardados por el Señor Jesucristo. Hay una lucha para pelear, cierto es. El enemigo es poderoso, cierto es. Porque detrás de todo falso maestro, detrás de toda falsa doctrina, está aquel que es adversario. La palabra Satanás significa adversario. Él está detrás de todos los falsos maestros. Él es quien cual marioneta mueve a los falsos maestros para cumplir con la voluntad de Él. Pero la iglesia se va a mantener, porque la iglesia está sobre la roca, que es Cristo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantenernos contendiendo ardientemente por la fe. Así como para evitar contagios con el coronavirus, necesitamos lavarnos las manos, necesitamos ponernos una máscara, necesitamos tener distanciamiento de personas infectadas y todo lo demás, medidas para evitar contagios. Nosotros también, en un sentido espiritual, debemos aplicar todo lo que dice la palabra de Dios para contrarrestar el ataque brutal de parte de estos falsos maestros que se introducen en secreto en la iglesia para causar daño, para causar destrozo. Son lobos rapaces que no perdonan a las ovejas. Hay que tener extremo cuidado con eso. ¿Qué es lo que podemos hacer para enfrentarnos a ellos? Pues la clave está en conocer este libro, la palabra de Dios. Y no solamente conocer, sino que actuar de acuerdo
a lo que Dios nos dice en su palabra. Alguien me ha dicho con mucha razón, y con esto quiero terminar, que si queremos verdaderamente contender ardientemente por la fe, debemos sostener este libro de una manera firme, la palabra de Dios. Y él me explicaba de esta manera. Él decía, mira, si tratas de sostenerle solamente con un dedo, ¿qué es lo que va a pasar? Se te va a caer, no puedes sostenerla. Si además de un dedo pones 2 dedos, entonces ya, ahí está un poquito más firme. Pero aún así se puede caer. Estoy sosteniendo con la otra mano. Pero si pones 3 dedos, entonces ahí como que ya más o menos se mantiene con 3 dedos. Si añades uno más, 4, ya casi está firme. Pero si pones el último dedo, los 5 dedos, ahí sí, ya no se cae. Se mantiene firme. Y luego él decía, el primer dedo es oír la palabra. El segundo dedo es leer la palabra. El tercer dedo es estudiar la palabra. El cuarto dedo es meditar en la palabra. Y el quinto dedo es obedecer la palabra. Y ahí vamos a estar contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que por su gracia podamos ser efectivos en contrarrestar esta ola poderosa de estos virus espirituales tan fatales que están acechando, se han introducido encubiertamente en la iglesia. Qué gusto ha sido, mis amados hermanos, compartir este tiempo con ustedes. En este tiempo de pandemia, cuando muchos tenemos que estar recluidos, qué buena oportunidad para conocer más de este bendito libro. Qué buena oportunidad para compartir con otros lo que este libro enseña. Qué buena oportunidad para animar a otros que están con el ánimo caído a causa de todo lo que está pasando y mostrarles que en la palabra de Dios tenemos todo lo que nos hace falta conocer para vivir un estilo de vida lleno de significado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.